Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, nada más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante y es este tema de cómo hallar esas personas o esos tesoros perdidos o escondidos, hallar al que está fuera del camino, fuera del propósito o que se ha desanimado por X o Y motivo de seguir en el camino. Este es un camino que hemos hablado. La palabra del Eterno es un camino largo, bastante largo, que hay que saber correr esa carrera, y también debemos saber encontrar esos tesoros perdidos, o esas personas que el Padre tiene un propósito con ellos. El Padre tiene un plan con toda la humanidad, absolutamente con toda la humanidad. Es una invitación, porque si nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza del Padre, pues el Padre quiere que nosotros tengamos comunión con Él y que nuestra vida sea transformada, que nos vayamos elevando espiritualmente. Cuando hablamos de una elevación espiritual es de que tengamos un entendimiento muy claro y muy fijo de las cosas espirituales, y que tengamos claro el propósito y la función que tenemos nosotros. Entonces tenemos que tener una elevación espiritual, porque si no tenemos claro quiénes somos y cuál es el propósito que nosotros tenemos, no vamos a saber, no vamos a tener una conciencia de que somos un tesoro que fue comprado a precio de sangre. Cada persona es un tesoro, o es algo muy valioso en las manos del Eterno, o en la creación que hizo el Eterno con cada ser humano. Entonces vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo y alegría en los cielos. O sea, cuando se encuentra esa moneda perdida, esos tesoros perdidos, esas personas. O sea, que acá está comparando a las personas como una moneda de alto valor, que en ese tiempo se llamaba un dracma y tenía un gran valor, ¿cierto? Una moneda de gran valor, podría ser de plata o de oro, pero tenía un gran valor. ¿Qué debemos entender? El punto de partida es entender que cada persona tiene un valor, independiente en la condición que esté caminando, tiene un valor delante de la presencia de Dios. Y acá dice que, o qué mujer tiene 10 dracmas y si pierde un dracma no enciende la lámpara. O sea, acá que nos está hablando la palabra, cuando hablamos de lámpara estamos hablando de traer, la lámpara representa lo que es la presencia, el Espíritu Santo de Dios. Representa también la luz, representa los niveles de revelación y de iluminación que recibimos de parte de Dios, o de revelación a través de la palabra del Señor. Entonces, cuando se enciende esa lámpara en nosotros, o se enciende esa revelación, cuando digo iluminación, no es un término esotérico ni de nueva era. Cuando estoy diciendo iluminación es que se nos abren los ojos del entendimiento para ver con claridad, y eso sucede cuando el Espíritu Santo de Dios viene a llenar nuestras vidas y nos da una nueva dirección, donde primeramente en el pensamiento, para ver a los seres humanos como los ve el Señor. Porque como los ve el Señor, acá dice que si tiene 10 y pierde una, o sea que diría: no, pues me quedaron 9, pues con los 9 me defiendo, y para qué voy a buscar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entramos, se enciende esa lámpara en nosotros, comienza un despertar de conciencia, que lo hemos hablado mucho, y comenzamos a ver como Cristo ve, y a saber que aunque hayamos ganado muchas almas, o tengamos un grupo representativo en nuestra congregación, iglesia,
como lo querramos llamar, o sinagoga, como sea, que es importante ir por el que falta. ¿Y quién es el que falta? La pregunta. Entonces muchas veces decimos, no, yo ya soy salvo, yo ya recibí de parte del Señor, pero tiene que encenderse esa lámpara en nosotros. ¿Quién falta? Es la pregunta. ¿Quién falta de tu familia? ¿Quién falta a tu alrededor que tiene necesidad? ¿Cuántas personas faltan? O sea que nos está diciendo que la lámpara debe encenderse en nosotros, porque siempre va a faltar alguien. Siempre va a faltar alguien. Alguien a quien llegarle, alguien a quien hablarle del eterno, alguien a quien recuperar, alguien a quien encauzar en el camino, alguien a quien llevarlo a que vuelva a un arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, yo creo que es la palabra más bella y más preciosa que podemos encontrar en la palabra del Señor. Esa palabra arrepentimiento se toma muy superficial, pero es una palabra en hebreo que es tesubá, y tesubá es volver a casa. Y lo hemos hablado, tesubá es reconectarse con la fuente, con el Padre, o sea, volver a que en nosotros se encienda esa lámpara, se encienda esa vida de Dios dentro de nosotros, que arda esa vida de Dios dentro de nosotros, que arda dentro de nosotros esa vida de Dios como ardía en la zarza. La zarza es un árbol que no tiene fruto, y es un árbol muy chamizudo, y de todo nos puede representar a nosotros, donde está la presencia que va a venir a arder en esa persona que no tiene fruto, y va a dar fruto, se va a convertir en algo extraordinario, porque esa lámpara o la presencia va a hacer que sea preservada esa persona, sea preservada para salvación, sea levantada esa persona, sea restaurada esa persona, que esa persona seca pueda impactar a otras personas, como cuando Moisés dijo, yo voy a ver esto, como que una zarza está ocurriendo con una zarza. ¿Cómo puede ocurrir con alguien seco algo extraordinario y que sea preservado? Solamente con la presencia de Dios, que sea cambiado, que sea transformado, que traiga un impacto a los demás. Entonces acá hay algo, y este punto, solamente tocando este punto, cuando se enciende esa lámpara, pues empieza a haber un cambio de mentalidad en nosotros, y debemos mirar cuán está llena nuestra lámpara, cuán conectados estamos, porque si nosotros estamos cómodos porque ya somos salvos, ya estamos bendecidos, no nos interesa cómo está el mundo, no nos interesa cómo está afuera, no nos interesa el dolor de las personas, no nos interesa la desconexión de la gente, no nos interesa la indiferencia de las personas hacia las cosas del Eterno, y el Eterno dice, es una moneda que necesitamos recuperar. ¿Y cómo se recupera también esto? Cuando se empieza a encender la lámpara, acá hay otra clave, y es la intercesión. Y eso es lo que hemos olvidado, el poder de la intercesión, interceder, buscar, porque dice que se debe encender ¿qué? La lámpara, o sea, porque hay oscuridad, barrer la casa, buscar con diligencia hasta encontrarla, o sea que debemos ser perseverantes, empezar a buscar, perseverar. ¿Y cómo se persevera? En oración, en intercesión. Y se nos olvidan unos principios muy poderosos, y la intercesión, persistir delante de la presencia de Dios, persistir en lo que estamos pidiendo, persistir y buscar y buscar y buscar hasta que el Padre vaya haciendo la obra en las personas. Entonces no podemos desestimar cuando se enciende la lámpara, porque cuando se enciende la lámpara, pues se empieza a barrer la casa, o sea, Dios empieza a traer orden. Cuando somos diligentes en buscar y hacer la tarea, Dios se encarga de lo difícil. Y cuando dice que cuando la encuentra, pues hay un gran gozo. O sea, cuando hay un gran gozo, si a nosotros nos da gozo y alegría ver que una persona sea transformada, acá dice que hay más gozo dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, que los ángeles se ponen contentos, como que dice, wow, esta gente fue diligente, wow, esta gente encendió la lámpara y trajo ¿qué? Luz, donde había ¿qué? Oscuridad. Es muy importante esa parte de que la verdadera espiritualidad se mide ¿cómo? Cuando demostramos interés por lo perdido. Y ahí se demuestra la verdadera espiritualidad, porque si no demostramos amor por lo perdido, pues
nuestra espiritualidad queda como muy en duda. Ahora, cuando estoy hablando de esto, lo perdido, no estoy queriendo decir que queramos convertir a una persona a una religión o a un grupo X o Y. No, debemos llevar a la persona a una relación, recuperar la persona, porque el principal fundamento es llevarlo a una relación. ¿Cuál fue la primera expresión de Pedro en su prédica? Arrepiéntase. O sea, llévelo a que vuelva a casa, se reconecte ¿a qué? A la fuente y no a una religión ni a un grupo religioso. Es la primera parte en la que debemos llevar a la persona a que se reconecte y nuestra verdadera espiritualidad se va a medir en eso. Y Cristo también, ¿qué hizo? Pues mire que dijo que arrepiéntase porque el reino de los cielos que se ha acercado. Y dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, wow, o sea, ahí muestra el nivel de espiritualidad de Dios, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo, o sea, se habla de un nivel muy alto, pues entregar uno su unigénito, el único hijo que tiene, una espiritualidad muy alta, interesado en nosotros, en encontrar ese tesoro. Entonces nosotros debemos emular, imitar al Padre, lo debemos imitar y mostrar interés por lo que se ha perdido. Ahí se muestra verdaderamente nuestra espiritualidad. Hay veces que nosotros no nos identificamos ni como cristianos ni como hijos de Dios porque no tenemos interés de que nadie sepa ni quiénes somos, ni qué conexión tenemos, ni con quién nos relacionamos. Y si nos da pena que sepan quiénes somos, cuánto menos vamos a estar interesados por lo que está perdido. O sea, desde ahí parte esa espiritualidad en nosotros. La espiritualidad parte desde la compasión. La espiritualidad parte desde entender el dolor y las cadenas y las angustias en los que están los demás. Entonces, tenemos un Dios que demuestra lo bueno que es y nos ama. Quiere protegernos y quiere que tengamos una vida eterna con Él. O sea, quiere protegernos también, como quien dice, venga que conmigo va a estar seguro, venga que va a tener aflicciones, pero va a estar seguro conmigo, va a tener una vida eterna. Y Cristo también vino ¿para qué? Para encender esa luz. Él vino para hacer ¿qué? Vino para hacer luz al mundo, ¿cierto? Y también nos dice la palabra que nosotros debemos que ser luz. Amén. Debemos ser luz. O sea, tenemos que tener un nivel de conciencia muy despierto para poder entender qué es lo que el Padre pretende con las demás personas, porque hay veces no tenemos ese nivel de luz y no nos comportamos como luz. ¿Por qué? Porque el que está caído, pues ya lo juzgamos, lo condenamos, lo mandamos al infierno y decimos, ya con esa persona Dios no puede hacer nada, está cerrado, no le entra, pues el corazón solo lo conoce Dios y nosotros no, Dios no nos puso a juzgar, Dios nos puso a hacer luz. ¿Y qué luz? La luz que hace, guía, la luz da una pauta, la luz muestra una meta. Entonces nosotros tenemos las herramientas, la palabra, sabemos cuál es la meta, sabemos cuál es la finalidad de toda la obra redentora y nosotros tenemos que tener muy claro que la misión de nosotros es dar luz, o sea, traer luz que al mundo, traer luz para poder encontrar esos perdidos. Entonces es muy interesante esto, que entendamos que fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, y cuando hablamos de tinieblas estamos hablando de tropezaderos, de caos, de cosas escondidas, porque hay cosas escondidas en las vidas, hay cosas complejas en las vidas, ataduras, heridas, hay complejos en la gente, hay comportamientos viciados, y que hace la luz, expone todo ese tipo de cosas. Y cuando nosotros estamos en el nivel de espiritualidad o de revelación, pues nosotros vamos a entender cuál es la misión de nosotros. Y la misión de nosotros es mostrar el camino e encontrar a los perdidos. Importantísimo, cuando hablabas ahora de los perdidos, y aquí hay algo para entender, y es que a veces hablamos de los perdidos como los que están afuera en el mundo, y hay que ir por ellos y traerlos y conectarlos al Padre. Lo que a veces se nos olvida es que dentro de supuestamente la congregación o el pueblo de Dios,
hay muchos que no están afuera, seguramente no están en el mundo, pero tampoco están conectados con el Padre. Y esto lo vamos a entender con esta parábola del hijo pródigo. Quisiéramos trabajarla en esta tarde y leerla en esta hora, y leerla y entender cómo los dos, no solo el hijo que se fue a estar con los cerdos, a gastarse toda la herencia, no solo estaba desconectado del Padre. ¿Cómo vamos a encontrar cómo el que se quedó en la casa tampoco conocía al Padre y no amaba mucho al Padre? Esto cada vez es más revelador y qué bueno que lo miremos ahora. Vamos a ir a la palabra. Cuando habla de la parábola del hijo pródigo, este título no debería llamarse así, se debería llamar El corazón amoroso del Padre, porque para empezar no hay un solo hijo pródigo, aquí vamos a encontrar que habían dos desconectados. Aquí el fondo y el centro de esta parábola es el amor del Padre. Qué corazón y qué amor tan inagotable el de nuestro Dios, porque todo esto tipifica la realidad que pasa en lo espiritual entre Dios y nosotros como pueblo. Y dice, también dijo el versículo 11, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y les repartió los bienes, o sea, a los dos. Según la parábola hemos tenido entendido que le dio la porción al hijo pródigo y él se fue con su herencia y al otro no. Aquí dice les. Parece que les distribuyó a los dos, solo que el otro se quedó en la casa del padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo quiero que lo leamos porque vamos a encontrar demasiadas perlas en toda esta parábola y de pronto nunca la habíamos notado, lo habíamos analizado desde esta perspectiva. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, que es de lo que hablaba mi esposo, que es volver en sí, es despertar conciencia y decir, ¿yo qué hago en esta posición o en esta condición? Esta no es mi porción, esta no es mi asignación. Yo tengo un padre, tengo derecho a una herencia, tengo derecho a una posición en lo espiritual y yo necesito reconsiderar mi vida y repensar mi vida y volver a la casa de mi padre. Cada uno desde su perspectiva, desde su situación. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, importantísimo esto. Mire esto tan tremendo de lo que es reconocer el pecado, humillarnos, bajar la cabeza y decir, yo reconozco. Este hombre hizo lo correcto en ese momento. Tan tremendo que cuando leemos a Adán y Eva y vamos y analizamos toda la temática de Adán, ¿qué pasó? No, fue Eva. Eva, ¿qué pasó? No, la serpiente. Pero a ninguno de los dos se les escucha decir, Padre, perdón, desobedecimos. Padre, perdón, le abrimos los oídos a alguien diferente a usted. No se escucha, entonces no es que Dios no los perdonó, es que ninguno de ellos pidió perdón. Entonces, clave reconocer el pecado. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Que hay algo muy hermoso y es que el Padre, como tipifica el Padre Celestial,
En esta parábola el padre no dijo, vaya, que se bañe, que le cambien el vestido, que le cambien los zapatos y luego viene y me abraza. El amor del padre pasó por encima de todo eso. Seguramente venía oliendo a cerdos, pero viene el padre y en su alegría ni le importa nada de eso. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Seguramente el ropero no lo tocó mientras se fue, porque él tenía la esperanza de que algún día ese hijo volviera. Como que había vestido de la talla y zapatos de la talla del hijo guardados. Es que el padre nunca dejó de creer que él algún día iba a volver. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Inmediatamente que hubo un arrepentimiento, ahí mismo le restituyeron la posición, porque el anillo habla de autoridad, habla de derechos, él habla de tener un lugar en la casa. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, lo que decía ahora mi esposo. Hacen fiesta en el cielo cuando un pecador vuelve en sí. O alguien que conocía y se reconcilia con Dios, porque cuando hablamos de pecador es el que no conoce y el que se fue, como en este caso del hijo pródigo. Así es. O lo que les decía ahora, alguien que conoce, no ha ido al mundo, pero está totalmente desconectado No, del Padre. y cuando aquí entrando en algo, solo un apunte cortico entre acá y es cuando hablamos de pecador, hablamos de pecado, eso es otro concepto que tenemos que desmenuzarlo. Cuando hablamos de pecado es de no dar en el blanco. Mire que el hijo pródigo no dio en el blanco con la decisión que tomó. Y hay decisiones que nos llevan a desconectarnos y a que vayamos a cargas y vayamos a esclavitud. Hay malas decisiones en nosotros que nos llevan a pecar, que nos llevan a que nos irritemos. Si usted se mete en deudas que no puede pagar, usted se va a irritar y se va a cargar y se va a desconectar con Dios. Entonces, cuando hablamos de pecador, es no dar en el blanco, es no cumplir el propósito, es estar por fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos que no están en la voluntad de Dios? Muchas. ¿Cuántas cosas no le damos en el blanco y nos metemos en dificultades? Demasiadas, diría yo, que no contamos con Dios, sino que cuando hay decisiones apretadas hay que preguntarle a Dios, no pues que cualquier mínimo detalle que dice Dios, no, pero hay cosas apretadas donde necesitamos una ayuda extra, donde Dios nos guíe, ¿cierto? Y otras donde también tenemos que tener claros los principios, porque rompemos pues principios, ya estamos pecando y estamos desconectados. Eso era como el apunte que quería dar para poder como que haya una claridad más, porque la gente dice, pecador, entonces ¿quién es pecador? Entonces quería como desglosarlo ahí un poquito para que lo entendiéramos más, con más claridad. Así es. Y mira que hay muchas formas de pecar cuando no damos al blanco, pero la mayor forma de no dar en el blanco es desconectarnos del Padre. Así es. Ese, de pronto el que está bebiendo y en el mundo y en cosas paganas, obvio que está en la carne, obviamente, que está transgrediendo la palabra, pero en la carne, pero el que aún conociendo la palabra, supuestamente estando dentro de la casa del Padre y está desconectado del Padre, ahí lo que hay hay pecados, pero en el espíritu, de pronto está más delicado. Entonces ese ya lo vamos a entender. Igual los dos de delicados, pero más difícil yo creer que estoy en la posición correcta, porque el que está pecando en la carne y en el mundo y está fuera de la cobertura y todo esto del Padre, pues algún día puede volver en sí y decir, he pecado, me arrepiento y se recíbame. Pero el que cree que está bien, ese sí es el problema. Decía alguien, prefiero a un pecador bien entendido de todo su pecado y no alguien que cree que está muy bien y resulta que está desconectado, porque ese no va a tener probabilidad
de reconocer, de tener un arrepentimiento porque cree que no lo necesita. De pronto ese está más Pero delicado. todo pecado es en la carne y no hay que tener mucho claridad con eso porque todo cuando uno peca es porque está desconectado y eso habla de la vida no en el espíritu. La vida en la carne asiste adentro o afuera. Cuando hablamos de desconexión es que estamos caminando ya en la carne y no, pues bueno, sí, no que pecado en el espíritu, o sea, eso es otra cosa muy diferente y pecado es igual adentro o afuera, porque está actuando en la carne y en la desconexión, no, pues para no crear ahí Sí, como no, confusión. está bien aclararlo. Lo que quiero dar es como un ejemplo. Alguien está en fornicación, obvio que está en la carne, en pecado, y en el espíritu, en pecado. No están caminando en el espíritu. Pero te hablo de otra persona que no fornica, se congrega, está apartado del mundo, pero no ama al Padre, ama lo que tiene el Padre. Entonces de pronto no está cayendo en pecados así del cuerpo, de la carne, pero su corazón está apartado del corazón del Padre. Enseguida lo vamos a entender, pero muy importante tu aclaración. Entonces dice, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero viene la otra parte. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Primer error, él no tenía que haberle preguntado a un criado. Él tenía que haberle preguntado, porque le estaba preguntando por una información familiar a alguien externo. Él tenía que haberle preguntado a su padre. Este criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hijo mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Imagínese. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Téngalo ahí, enseguida lo vamos a analizar. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y fue hallado. Entonces ya sabemos que obviamente el otro estaba fuera de la casa del padre, había perdido la herencia, deshonró al padre tremendamente, porque pedirle la herencia al padre sin él morir, pues qué deshonra tan grande. Fuera de eso cayó en todo, digamos, la inmundicia y todo lo que ya sabemos. Y claro que hay que orar por que estas personas vengan a un despertar espiritual, vuelvan en sí y vuelvan a la casa del Padre. Pero miremos la condición del hijo que siempre estuvo en la casa. El hijo mayor le dice, yo he trabajado tanto y nunca me has dado un cabrito. Y el padre le dice, pero ¿cómo así si todo lo que tengo es tuyo? En otras palabras le dijo, tanto tiempo viviendo conmigo y no me conoces. En lo que hemos visto en el desarrollo de la parábola nos encontramos un padre demasiado amoroso, un padre que seguramente fueron muchas las noches y las tardes en una ventana, seguramente esperando a ver si aparecía su hijo. Un padre muy bueno. ¿Cómo este hijo no logró conocer el corazón de este padre y haberle pedido 2 y 5 cabritos y le hubiera dado hasta el doble? Porque nunca sintió la confianza de pedirle al padre. Es más, cuando dice en la parábola que les repartió la herencia, seguramente este era el primogénito. Y según la cultura judía, al primogénito le daban el doble de la herencia.
y seguramente todo lo que estaba ahí en su casa era de él, pero nunca sintió la confianza y el derecho a tomar algo. Eso habla de alguien muy desconectado del Padre, porque ese no es, así no trabaja el Padre es dadivoso, el Padre al que le pide le da, y él no había entendido la herencia que ya el Padre inclusive le había entregado. No, y lo otro es que el hijo mayor representa lo que es el pueblo de Israel hoy y lo que hablábamos ahora, la lámpara, la luz. El pueblo de Dios fue llamado para hacer luz a las naciones. Y algo que dijeron los profetas, y yo quiero leerlo para darle una aplicación a esto acá también, dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 2:14, que lo sabemos mucho y que lo hemos escuchado mucho. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren la mar. O sea, ¿cuál fue lo que profetizaron los profetas para el último tiempo antes de la era mesiánica? Que iba a venir un despertar espiritual muy grande, que iba a venir un nivel de luz a las naciones, en el cual las naciones iban a tener hambre de la palabra del Señor, y eso es lo que está pasando. Mucha gente está teniendo hambre, pero hay fuentes incorrectas de las que se están nutriendo, y hay cosas que se han tergiversado de la palabra del Señor, y el pueblo de Israel hay algo que no está entendiendo, y han estado siempre en la casa del Padre, y que dicen ellos que nosotros, los Noah, o sea, los descendientes de Noé, solamente se nos pueden enseñar los 7 preceptos para las naciones, o sea que no robar, no comer animal con sangre, bueno, hay unos preceptos, y que a nosotros no se nos puede dar más palabra porque somos hijos de segunda categoría, o sea, somos gente de segunda categoría que no está preparada para tener un nivel de revelación o de luz más grande o de intimidad más con el Padre, cuando el Padre dice que la tierra será llena de ¿qué? El conocimiento. Amén. La tierra. Todo. Y en la tierra que están las naciones, acá el Hijo está reclamando, pero ¿cómo así? Si son prostitutos, son idólatras, son blasfemos, y cómo que ahora lo vas a recibir y vamos a estar al mismo nivel cuando yo nunca me he ido. Nosotros por generaciones atrás generación hemos pasado la palabra y ahora les tenemos que dar ese mismo nivel de revelación que nos han regalado los sabios que hemos tenido de Torah por tantos años. Se las tenemos que entregar a ellos y ahí van a estar al mismo nivel. Nosotros no aceptamos eso. ¿Cómo así? Un momentico, que a qué horas resultamos siendo iguales cuando han desperdiciado, han pisoteado la palabra, han pasado por encima de los mandamientos y de todo, cuando ¿por qué? Porque están cerrados y creen que es un círculo exclusivo, cuando los profetas dijeron que la tierra sería llena del conocimiento de Dios. O sea, un celo y un egoísmo, porque si yo tengo la luz y yo tengo el camino para mostrárselo, hay una incoherencia. ¿Cómo me va a decir que hay gurús y gente de estos esos gurús de la India, que jalan multitudes y hablan cosas más profundas y se le dan a todo mundo el conocimiento? Y cómo me dicen que los que tienen la Torah, la palabra, la revelación profunda, no la están dando y están impactando gente con una luz extraña, están impactando más gente que los que deben enseñarle al mundo, porque esa es la misión del hijo mayor. Esa es la misión, dar luz a las naciones y que el conocimiento vaya a las naciones. Entonces, creo, por eso Cristo dijo, yo derribé la pared intermedia, y esa pared intermedia se tiene que caer. Tenemos que ir a una conexión, todos a una conexión con el Eterno, y poder caminar todos en unánime en la misma casa del Padre. Así es, y ese hijo mayor, ¿quién tipifica? El pueblo de Israel, como dice mi esposo, y también los que ya de pronto ya entramos, ya conocimos, ya vamos más adelante, resultamos siendo, deberíamos ser luz para los que todavía no han entrado. Y a veces ocurre que llega alguien nuevo con mucho pecado del mundo, de mucha inmundicia, y viene y se convierte a Dios y nace de nuevo, y de pronto resulta demasiado bendecido, lleno de dones y levantado en muchas áreas, y muchos de los que han estado ahí en la casa del Padre hasta se molestan y dicen, pero ¿qué pasó?
pero ¿qué pasó Si yo acá? iba primero en Si la yo iba lista. primero, si yo no fornicaba, yo no robaba, y aquí ¿qué pasó? Y resulta que si estabas dentro de la casa del Padre, pero nunca pudiste entender la posición que tenías dentro de esa bendición de estar en la casa. Nunca se te reveló lo que implicaba tener anillo. Cuando venimos a ser hijos de Dios, Él nos pone vestiduras nuevas y nos da un anillo que nos da esa autoridad. El anillo de autoridad da derecho, usted pertenece ya, usted es de la casa, usted es del pueblo, usted tiene ese sello de que el Padre nos entrega, pero si usted nunca entendió cuál era su posición y la entendió más rápido el que acabó de llegar, dirá el Padre, ese ya no es mi asunto, siempre has estado en mi casa, podías haber tenido acceso a muchas más bendiciones, a mucha más revelación, a mucha más intimidad, pero al parecer no lo entendiste. Entonces esto nos tiene que hablar a todos, porque si estamos supuestamente dentro de la casa, deberíamos tener acceso a muchas, poder bajar más revelación, más respuestas de Dios, y seguramente no estamos conectados al Padre. Entonces aquí es donde sí es necesario abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué tal? Yo dentro de la casa, supuestamente yo ya entré, pero sigo desconectado. Esto es muy importante para usted, para mí, para revisar esto. Esto también es otra cosa muy importante, es que cuando me habla de que este hijo estaba tan desconectado, y lo digo porque cómo no le dolía la condición del Lo padre que yo al hablé. ver que su hijo no aparecía. O sea, Lo que yo decía, un sí, egoísmo, un individualismo. sí, Yo estoy bien, nosotros somos el pueblo de Dios, los escogidos, y el mundo que se pierda, pero esa no es la misión. El Padre dice, es que es muy importante el mundo, es muy importante las almas, yo pagué por y todo. yo los hice a imagen y semejanza, sea chino, sea africano, sea europeo, sea latinoamericano, sea de donde, todos tenemos un gran valor delante de la presencia de Dios y no dejamos de ser personas, no dejamos de ser esposos, hijos, papás, mamás, cierto, que no dejamos de ser importantes y así es que ve el Eterno, entonces ese egoísmo tiene que caer, y nosotros también como creyentes, en nosotros también tiene que caer ese egoísmo porque hay veces supuestamente lo que decía mi esposo, como esos primogénitos que están en la casa, hay un egoísmo y hay mucha cosa que debe ser derribada de nosotros para poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Y más que egoísmo, yo diría que desconexión del Sí, corazón del Padre, sí, sí. porque cuando yo estoy conectada al Padre, yo sé que el Padre está sufriendo, digámoslo, por esos perdidos que no han llegado. El Padre se duele de esos que todavía no vuelven en sí. El Padre está esperando que el maduro, que el mayor, que supuestamente debe El ser que el maduro, entiende, que el entendido le ayude a traer a ese de afuera perdido, pero este hijo andaba completamente ocupado cuidando su herencia, ensimismado. ensimismado en sus cosas y tan ensimismado que no dimensionó que podía hacer uso de todo lo que había en la casa. O sea, es tan ensimismado que hasta él perdió, porque si hubiera entendido que lo que le pidiera al padre para llevar a todos sus amigos y hacer una fiesta, el padre le hubiera dado hasta el doble, pero ni a eso alcanzó de lo ensimismado que estaba. Y muy indolente me parece también el hijo, porque seguramente que fueron lo que decía ahora, mucho las tardes y noches el padre esperando a ver si de pronto ese día aparecía, y al hijo no le dolía ver la condición del papá. O sea, póngase en su lugar, se va un hijo, un hermano de su casa, su papá sufre todos los días, su mamá llora todos los días y a usted no le importa. Eso habla de mucha indolencia, eso nos debe hablar a nosotros de qué es lo que el Padre espera de los que ya entendimos, de los que ya entramos, tan indolentes con los que no han llegado. Si el corazón del Padre todo el tiempo está latiendo por esos que todavía no han llegado. ¿Sabe qué me dice esto? Que este hijo amaba lo que tenía el Padre, pero no amaba al Padre. Amaba la herencia con la que iba a quedar toda entera cuando él se muriera, pero el padre no le importaba tanto.
Le importaba era lo que el Padre tenía. Y eso también nos puede pasar. Nos importa más lo que Dios nos puede dar o el corazón de Dios. De verdad, si amamos a Dios, porque cuando decimos amar a Dios es amar lo que Él ama, y Él ama almas. Él mandó a su hijo y entregó lo que más amaba, que era su hijo, por almas. Entonces, ¿vibramos como vibra Dios por almas? O yo necesito es que Él me entregue la tierra prometida y la bendición y ya. Entonces, esta parábola sí nos habla a todos y sí nos debe como sacudir a todo. Y lo más tremendo que me pareció es que al final este hijo mayor no entró a la fiesta, o al menos hasta donde cuenta la parábola, no dice que entró, él estaba enojado y se quedó afuera. Y usted sabe qué es la fiesta, a la que estamos invitados todos los redimidos, comprados a precio de sangre. La fiesta del Cordero. Y decir que el que siempre estuvo en la casa se quedó por fuera. Lo que decía el apóstol Pablo, yo siendo heraldo para muchos que no sea descalificado, o sea, yo ayudando a muchos que de pronto me quede corto y me quede por fuera. Tremendo eso, que Y Dios nos lo ayude. más tremendo es que el menor que venía de estar con prostitutas, pero que un día volvió en sí, entró a la fiesta y con vestidura Tremendo. nueva y anillo nuevo y el padre feliz con él. Aquí es donde usted y yo nos tenemos que examinar, porque a veces hay mucha indolencia, a veces somos muy duros con el que es lento, con el que no entiende igual como entiende de entendemos pronto nosotros. usted. De pronto usted es muy rápido, muy rápida para entender, y otros no. Pero entonces a veces los tratamos de pronto como, ay, qué pereza, como ay, tan lento, tan torpe. Pues que no sea que este torpe que va lentico se nos pase y entre y nosotros resultemos desconectados, porque cuando hay indolencia y falta de misericordia, síntoma de desconexión, porque yo debo vibrar como vibra el Padre, como siente el Padre, y Él siente almas. Entonces, esta era como la reflexión en esta hora que queríamos darles. Bueno, Dios los bendiga a todos y que el Eterno nos ayude a continuar en esta carrera de pie y que nos quite ese corazón de piedra y nos dé uno de carne. Dios los bendiga a todos. Amén. Que el Eterno los cubra. Amén. Dios los bendiga.